Mensajes positivos. Continúo viendo la primera lectura de la misa, la carta a los romanos. Hoy vemos el capítulo 15, 14 al 21. Y es San Pablo. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero tengo mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de él lo verán, los que no habían oído de él lo conocerán. San Pablo habla de su vocación a la predicación. San Pablo, lo sabemos, era judío, fariseo, recalcitrantemente fariseo, enemigo de los cristianos, muy enemigo. ¿Por qué? Porque los cristianos eran renegados. En un primer momento todos los cristianos eran judíos. Jesús, la Virgen, los apóstoles, los primeros discípulos, todos eran judíos. Por lo tanto, parecía que los cristianos iban a ser simplemente un grupito más dentro del judaísmo. Cuando esos empiezan a hacer cosas diferentes al judaísmo, cuando empiezan a hablar de cosas la importancia de que no es tan importante la circuncisión, cosas como esas, pues aquellos para pronto dijeron, estos que traen, ¿no? Y en un primer momento los cristianos eran judíos renegados. San Pablo los ataca como eso, como una herejía dentro del judaísmo. Entonces los atacan como gente que está haciendo daño al judaísmo, con mucha furia los atacan. Cuando Esteban predica, y predica con tanta luz, los deja impresionados, pero cuando dice que ve a Cristo, ve el cielo abierto y a Cristo sentado a la derecha del Padre, pues entonces esto es, espérate, ¿no? Para ellos eso es una blasfemia, y lo apedrean como blasfemo, y para ellos eran blasfemos los cristianos. Y San Pablo ataca con mucha furia, pero ¿qué pasa? Pues que Cristo se le hace presente. Conocemos la historia. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Y entonces San Pablo se da cuenta que no es blasfemia, sino que es verdaderamente el camino que Dios ha puesto para la salvación de todo el mundo. Y San Pablo es el primero que tiene la capacidad de entender hasta dónde llega el alcance de lo que Jesucristo dijo cuando dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las criaturas, hagan que todos sean mis discípulos. Fue el primero que tuvo el alcance católico de las palabras de Jesús. Porque en un primer momento Jesucristo dijo esas palabras y no creen que empezaron a hacer las maletas. No, estaban bien a gusto en Jerusalén. La primera comunidad de Jerusalén tenían un solo corazón y una sola alma, dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Vivían bien felices, compartían todo en común. Es más, los que tenían terrenos así los entregaban y los apóstoles los vendían y ponían el dinero a disposición de todos. Vivían bien a gusto. ¿Quién iba a andar predicando lejos de nada? Nadie se quería mover. Y entonces viene la persecución, precisamente con la muerte de Esteban viene la persecución y se empezaron a repartir. Ahora sí empezaron a ir a otras partes, pues más para salir huyendo que para otra cosa, pero pues así son los planes de Dios. Pero sobre todo, a través de este hombre, San Pablo, Dios fue desarrollando ese proyecto de que todas las naciones escucharan su mensaje. Y San Pablo dice que su predicación, su actividad consiste en predicar el Evangelio a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Eso hace la predicación. La predicación hace que nosotros seamos una ofrenda agradable al Señor. Es a través de la predicación como nosotros conocemos al Señor. Lo que nosotros conocemos de Dios nos lo predicaron. La predicación es incluso lo que nuestra mamá nos decía cuando decía, papá Dios, a ver, vamos a darle gracias a Dios por la comida. Todos esos pequeños detallitos fueron inicios de una predicación, donde yo aprendí que Dios era bueno, que Dios era mi Padre, que Dios me cuidaba, que Dios me iba a castigar si me portaba mal y me iba al infierno. Todo eso que nos dijeron fue un principio de la predicación.
Ya después fuimos al catecismo, donde más sistemáticamente escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Y luego cada quien por su cuenta ha seguido buscando. Algunos se quedaron en lo que dieron del catecismo y no saben más. ¿Mm? Algunos tuvimos la suerte, el privilegio de recibir más. Yo he sido privilegiado, ¿eh? Yo fui un privilegiado que tengo la posibilidad de formarme en la predicación del evangelio. Ay, me acuerdo cuando llegué a teología y empezamos a ver Sagrecito, dije, a mí me gustaba mucho la Biblia, la había leído tantas veces, y yo decía, ¿qué me pueden enseñar de la Biblia? Yo he leído mucho, he leído la Biblia, he leído muchos libros de la Biblia, folletitos que compraba y sentía que sabía mucho. No, a las primeras de cambio me di cuenta de lo poquito que sabía. Cuando empezamos a ver las clases, yo me quedaba con la boca abierta de todo lo que está en la palabra de Dios. Es como cuando tú conoces el mar. Pero si un día snorkeleas, si un día buceas, si un día te metes por debajo del mar, vas a ver un mundo completamente diferente que ni te imaginas lo hermoso que es. Qué hermoso es el mar por debajo, ¿eh? Snorkelear es una de las cosas más hermosas del mundo, me fascina snorkelear. Y es algo completamente diferente a simplemente la superficie, más bueno, pues el agua así nomás, pero por debajo hay todo un mundo. Así también, uno puede ver la palabra de Dios, pues sí, pero cuando te la predican, cuando alguien la prepara y te la predica, lo que te hace ver, hermano. Por eso es tan importante la predicación. La fe nace por el oído, dice San Pablo. Hay que escuchar la predicación. Yo sigo escuchando predicación. Yo escucho las misas, por ejemplo, hay una misa que me gusta mucho en Barcelona, en Nazaret TV. Un sacerdote predica tan bonito, me gustan mucho sus predicaciones. Siempre saco cosas de él. Y varios hermanos que a mí me gusta escuchar a otros hermanos predicar, porque aprendo, porque de esa manera crece mi fe. Yo tengo que leer, tengo que estudiar, pero también tengo que escuchar la predicación. La predicación es básica. Por eso yo me dedico a predicar. Predico y evangelizo porque esa es mi vocación. Mi otra vocación no era mi vocación verdadera es esta. Un día les podré platicar toda la historia compleja de mi vocación. Pero sin embargo, mi verdadera vocación siempre fue evangelizar. Yo recuerdo la primera vez, ya se los he compartido, la primera vez que fui a misiones, que no sabía ni la O por lo redondo, y tuve que dar un tema, no sabía ni qué decir. Me pasa una hojita, toma, ese es el tema que vas a dar. Y una cita del Levítico, y hablaba del templo, y hablaba, sobre todo se me grabó que hablaba de las lámparas y de las alfombras, y pues aquí dice que que el templo tenía alfombras, y pues tenía unas lámparas, y pues, y un de repente, alguien por ahí me dijo que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, para mí esta lectura se refiere a nosotros. Y para mí que las lámparas son las cualidades. No, las alfombras son las cualidades y las lámparas las virtudes. ¿Saben cuál es la diferencia entre las cualidades y las virtudes? Mi compañero se me quedó viendo, así me dijo despacito, oye, ¿cuándo nos llevan ese tema? Y dije, sabe, pero deja de decir. Y empecé a predicar bien bonito. A partir de entonces Dios ha hecho esas maravillas, como dice San Pablo. Dios se manifiesta a través de maravillas. Una de las maravillas que más me impresionó a mí fue cuando una señora que tenía una niña preciosa, de 2 años, ojos azules, hermosísima y bien linda la niña. El papá limpiando la pistola la mató. Limpiando la pistola accidentalmente la mató. Cuando me toca hablar con esa señora en una predicación que me pidieron que hicieron, que yo todavía no era sacerdote, pero nadie quiso hacérsela, así tuve que hacerla yo. Ay, ¿qué decirle? Y le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Habla por mí. Pues habló. Le dije a la señora tan duro. Y le dije, mira, en esa cajita no dejes tu corazón. Tú atendiste a esta niña, era una niña muy limpia, muy aseada, muy educada. Pero ya no te necesita para nada, ni una oración, porque ella está en el cielo. Pero tiene una niña en 6º año. Pero a la otra, mira, no por llevarme la muertita, me descuides a la muertita. Y le dije, mírale los ojos a tu hija. La señora estaba así como en shock. Y le hablé bien fuerte, que le mire los ojos a tu hija. Y no me hizo caso y le hablé bien fuerte. Mírale los ojos a tu hija. Recuerdo que un señor dio un paso hacia mí, yo creo que se me iba a echar encima, alguien lo detuvo, estaba la cosa bien fea. La señora todo así, volteó a ver a la hija, se quedaron viendo, y dije, esa es su tarea. No por llevarme la muertita, me descuides a esta adolescente que necesita una mamá al 100. Cuando yo estaba diciendo todas estas cosas, pero no era yo, pues, sino que así, a mí como que me hicieron a un lado y lo estaba diciendo y estaba horrorizado por lo que estaba diciendo. Cuando me regresaron el control, estaba el ambiente bien feo. La gente murmuraba, yo veía acá las oscas y... No, hombre, se acabó la predicación, me metí a la sacristía. Había otra puertita, me salí por ahí, le di vuelta a la manzana porque sentí que me iban a linchar. Como cobarde huí por otro lado. 2 años después de eso me encuentro con la señora, porque yo salí de Tijuana, cuando regresé me la encuentro y me abraza llorando. Dice, ay, ¿cómo le pago, mijo? Yo estaba vuelta loca, pero cuando se dijo esas palabras, entró la luz a mi cerebro. Volteé para arriba y dije,
Pues sí, a través de la predicación Dios llega y Dios abre corazones a través de la predicación. Por eso hay que predicar. Tarea para el día de hoy. Tarea para el día de hoy. Hoy vas a predicar tú también. ¿Cómo? Platica de Dios a cualquier persona, 5 minutitos. Con alguien que esté chateando, con alguien con quien tú compartas, con uno de tus hijos, con tu esposo, con quien quieras. 5 minutitos, platícale algo, no sé. Platícale alguna cita bíblica, platícale, compártele algo de este video, de los videos, algo que hayas visto anteriormente, o cualquier cosa que tú que sepas que es de Dios, platícala. 5 minutitos platica de Dios. ¿Sabes? Platicamos de chisas y platicamos de cosas horas y horas y horas. Hoy 5 minutos se evangeliza. Hoy 5 minutos cumple la vocación de la iglesia, que es hacer que todas las gentes conozcan a Dios a través de la predicación. Comparte la misión de la iglesia, que es predicar. Hoy, inténtalo. 5 minutitos, predica a cualquier persona. Y dile lo que sea, pero que sea de Dios, claro, ¿verdad? Inténtalo. Esa es nuestra vocación. La iglesia nació para evangelizar. Y todos, al nivel que estamos, podemos hacerlo. Todos podemos hablar de Dios a los demás, como lo podamos entender. Deja que Dios hable a través de ti. Te vas a sorprender lo que puedes decir en esos momentos. Cálale esa experiencia de evangelizar 5 minutos a cualquier persona, una que le tengas confianza para que no te vayas a lo muy lejos, no te pido que te vayas a África, no, la gente que tengas más cerca, pero háblale de Dios, 5 minutitos, y vas a ver qué bonitas experiencias puedes vivir, ¿de acuerdo? Ándeles pues. Comparte este mensaje, etiquétalo, ya sabes que aquí vamos viendo día a día lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar para vivir mejor nuestra fe, para conocer más la palabra de Dios. Ese apostolado que es mío, te invito a que te lo hagas tuyo. A la tarea, ¿eh? Mensajes positivos.